observadores con nuestros niños y más con nuestros niños de hoy, que están muy apegados a la tecnología o muy apegados a caricaturas, programas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que se puso muy de moda el de Merlina, me decía una mamá, es que mi hija dice que ella se identifica plenamente con Merlina porque no le gusta el contacto, porque ella es valiente, ¿no? Y entonces la mamá entra en una frustración tremenda. Pero yo le decía, realmente hemos platicado con los niños qué es para ti el amor. Porque a lo mejor para mí el amor y para nosotros como adultos, con nuestra pareja, cuando decimos, es que siento que no me quieres, ¿por qué? Porque no me abrazas. Ay, pero pues yo te traje tu pizza favorita, ¿no? O sea, yo no necesito abrazarte, más bien consentirte porque a lo mejor estás enferma. Para mí eso es demostrarte mi amor. Entonces, para los niños, pues debe de ser muchísimo más confuso el que no sepan qué es amor y cómo demostrarlo. Hay muchos niños, por ejemplo, yo tengo mi sobrinita y de verdad le gusta que la abracen. O sea, ella es muy dada a abrazar a tía, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo igual mi otro sobrinito, mismo hermano, y muchas veces dicen, qué chistoso, son hermanos, son niños, pero son diferentes. Es como, hola tía, y de lejos, hola tía, y lo respetas. Entonces, cuando tú platicas y dices, ¿para ti qué es amor? ¿Cómo sabemos nosotros que eres amada por nosotros y que tú nos amas? Es una pregunta muy interesante, pero debemos de decírselo a los niños, porque justamente los abusadores entran por esa parte. Es que esto es amor, tocar es amor, abrazar es amor, besarnos es amor, y en la boca es igual, porque hay unas personas o hay familias que se besan en la boca. Ya me voy, hijo, y pues te doy un beso en la boca. Entonces, de repente, que el padrino me dé un beso en la boca o que me meta la lengua, pues yo lo voy a ver como normal. Ojo, esto también con mucho respeto, ¿no? Hay familias que tienen como esa costumbre y que lo han empleado, que hay mucho que hablar con respecto a eso, pero pues también vamos a respetar, pero para mí es un pilar importante que debemos de determinar qué son esas muestras de amor. Dos, los secretos. Para un niño que le digas guardar es un secreto, cuando es algo bueno, son como una bombita, ¿no? Ya quieren explotar, ya quieren decirte, es que mira, te compramos esto, ¿no? O cuando regalan algo, ay, pero es una bolsa, y ya todos vuelven a ver al niño, ay, no digas que él lo vea, ¿no? Pero para otros niños, un secreto va a tener un impacto muy importante, va a serle algo que les demuestre o que les genere lealtad y seguridad. Entonces, cuando dices, oye, pasa entre tú y yo, pero es un secreto, y si tú rompes ese secreto del regalo que le tenemos a tu papá ya no va a estar contigo. Entonces el niño generaliza que cualquier secreto que no guarde va a ser igual a no ver a mi papá. Entonces corremos el riesgo de que el abusador le diga, esto es un secreto. Entonces el niño tiene el constructo de secreto es igual a no ver a mi papá, mejor no lo digo. Entonces hay que tener mucho cuidado y no tratar de estigmatizar los secretos. El autocuidado y el autoconocimiento. Son niños, sí, pero hay que generar esa responsabilidad en ellos, en ellas. Hay cosas que no pueden hacer, por supuesto, pero creo que lo primordial es justamente tener esa o resguardar su integridad. Así como le decimos, hijo, si hay un temblor, no te pongas bajo un poste, no sé, o no corras, no empujes, no grites en caso de un temblor. De esa misma forma, también hay que normalizar hablar sobre ese autocuidado, autoconocimiento, decirle las cosas, como lo decía bien nuestra compañera, si algo no se nombra, no existe. No se llama mi pipí, no se llama mi popó, no se llama, como decía el otro, mis lunaritos, ¿no? Decía una niña, es que son mis lunaritos, le hablaba a los pezones, lunaritos. Entonces, muchas cosas que podamos tener, y yo no entiendo de verdad por qué nos debe de dar pena, no sé ustedes, me gustaría escucharlos. No sé si son psicólogos, y si son psicólogos, ¿cómo hablamos o cómo abordamos esta parte de hablar de sexualidad? No es para ponernos rojos. Y fíjense que me pasó algo muy curioso. Cuando yo di mis talleres y yo dije, nuestro primer eje es la sexualidad, una señora se quedó así y dijo, no, ¿cómo voy a creer que usted le va a hablar de que penetración, de que van a tener hijos? No, psicóloga, está usted mal. Y yo dije, no, yo no voy a hablar de tener relaciones sexuales, voy a hablar de sexualidad. Y es algo muy común.
sexualidad igual a penetración, igual a le va a mostrar un condón, igual a le va a decir que tenga bebés, le va a decir que va a menstruar, o sea, ¿me explico? Entonces es muy... Adelante, adelante, sí. Creo que esta parte que estás abordando habla más que nada de cómo se ha elaborado el constructo social y todos los tabús que tenemos alrededor. Finalmente, al desconocerlo, se mezcla mucho con la parte de los derechos humanos, ¿no? Porque una parte te dice lo que tienes tu derecho, pero también hay otra parte que te habla de que tienes que saber cómo y dónde exigirlo para que estos respetos, para que estos derechos se hagan válidos. Entonces, creo que si nos vamos a las cuestiones del discurso del poder, hablaríamos desde esferas en las que si tú no lo conoces, no vas a poder exigirlo. Entonces, evidentemente, si yo no conozco que mis lunares se llaman pezones, pues no voy a saber que me agarraron, ¿no? Y si yo no sé cuáles son las zonas que pueden ser como más públicas, como que alguien me toque de la mano y que yo me sienta bien, a que alguien me toque la entrepierna y es un límite que yo pueda decir no porque no me gusta. Entonces creo que ahí es cuando finalmente se da toda esta parte y la confusión, porque entonces yo no sé si está bien o está mal, porque a mí nunca me han hablado de lo que podía o no pasarme. Yo no sabía que al yo tener este desconocimiento, otra persona u otro organismo más grande tenía este poder sobre mí. Bien, y justamente, muchas gracias por tu aportación. Sí, ¿se acuerdan que yo les decía, ¿por qué en la familia? Porque es el primer contacto social que tenemos, porque son los que nos transmiten usos, costumbres, normas, inclusive hasta nuestra forma de actuar se ve muy influenciada por lo que viví en mi familia. Entonces, de la forma en la que nosotros crecemos y vemos, fíjense que me pareció muy interesante, una mamá me decía, yo ya le dije, porque tengo hijo e hija, y entonces yo le dije a mi hija, mira hija, que nadie te toque aquí ni abajo, y tu hijo, que nadie te toque abajo. ¿Qué opinan de eso? Fíjense, hijo, aquí abajo solo tú niño, que nadie te toque abajo, pero tú niña, aquí y abajo. O sea, adelante, adelante, Dalia, Dalia, y ahorita, ajá. Sí, maestra, concuerdo fielmente con usted, pero regreso a lo que le decía al principio, la métrica del testimonio del niño. Hay veces, concuerdo que todos deberíamos de hablar las cosas como son. Cuando uno trata con menores o infantes, ellos se dan a entender conforme lo tienen estructurado, bien lo decía la compañera, el constructo social. Entonces, a veces los adultos queremos escuchar a un menor como nosotros lo tenemos estructurado. Y es aquí donde el psicólogo debe de estar muy con pincitas y no interpretar como porque me puse, mi inspiración, sino realmente es como el niño se da a entender. Y ahí también es cuando uno y busca la psicología del testimonio, si el niño ha sido manipulado, va a utilizar palabras que para su edad dices, es correcto, se te va a hacer muy raro que maneje una palabra que normalmente la manejaría un adulto, un tecnicismo, por ejemplo. Entonces también hay que ver cómo ellos se dan a entender. Claro, maestra Dalia, muchas gracias. Y sí, súper importante. Yo creo que este tip nos debe de servir lo que ella nos comenta, ¿no? Escuchar, no interpretar, porque el niño en su testimonio nos está divulgando, nos está dando el discurso de cómo lo vivió, el impacto y el uso de palabras y meternos en su canal de comunicación para también pues no llegar abruptamente y pues que se cumpla, ¿no? El objetivo que es escucharlo, acompañarlo y pues obviamente intervenir. Sí, sí, adelante, dime. Bueno, mi aportación era referente a que al niño nada más se le habla de una zona erógena, exactamente genitales, testículos y pene. Entonces creo que va ligado con todo, porque creemos que cuando hablamos de sexualidad solamente implica genitalidad. Y creo que ahí sería uno de los grandes errores que podemos tener y que precisamente cuando hablamos de que estos abusos van aumentando de manera gradual, es porque le restamos importancia a las demás partes de nuestros pequeños o inclusive de nosotros como adultos.
Claro, y eso es lo que yo le decía, ¿no? Y me impactó mucho porque la señora sí, no, yo sí le digo a mis hijos que prevengo de esta forma, ¿no? Entonces yo digo, claro, y yo le decía a la señora, fíjese, y la validé, ¿no? Porque dije, obviamente, no como papás tenemos un manual para decir qué y qué no hacer, ¿no? Y más cuando no es un tema que se hable del diario, ¿no? Como, ¿qué le pongo de lunch al niño? No es un tema común, pero sí es importante y nos olvidamos de otras cosas, porque como bien lo decías, hay modalidades y hay tipos y hay formas de abusar sexualmente de un niño. Nos olvidamos de la boca, nos olvidamos que, como yo le decía en un ejemplo, ellos pueden ser incitados para llevar a cabo un acto sexual, incluso hasta decir masturbarse el niño sin que yo lo toque y yo lo estoy viendo, lo estoy grabando, entonces nos olvidamos de todo eso y eso es importante para hablar de la prevención. ¿Qué factores de riesgo ante un posible escenario de abuso sexual infantil podemos hacer nosotros como familia o facilitador? Bueno, hay que detectar que hay factores de vulnerabilidad ante un posible escenario de abuso, como yo les decía, una confianza ambivalente, limitada capacidad de protección, discapacidad física mental de un niño, escaso conocimiento sobre la sexualidad, como ahorita lo hemos platicado. ¿Cuáles son los factores de riesgo ante un posible escenario? Bueno, pues la falta de protección y o negligencia parental, una vez que se da a conocer que existe un abuso en nuestros hijos y que no hacemos caso omiso porque es mi esposo, ¿cómo lo voy a meter a la cárcel? O mi padrino o mi papá, ¿no? Aprovechamiento de la relación de afecto y confianza de los niños y las niñas. Por ejemplo, aquí, en lo anterior que había yo comentado, en el caso de la niña que quería meter a su abuelito a la cárcel, yo le dije a la señora, porque me habían canalizado nada más a la niña, las autoridades competentes, pero yo le sugerí a la señora que también fuera, ¿no? Que se incluyera dentro de un proceso psicológico porque era su papá. Entonces la señora cada vez que escuchaba, ¿no? O que ella decía, yo veía la denuncia, decía, es mi papá, o sea, mi papá, el que yo vi, el que nunca me hizo eso, cómo se lo hizo a mi hija, o sea, realmente le pasa al niño, le pasa a la niña, pero toda la familia, de cierta forma, estamos involucrados en este abuso, ¿no? Más porque pues era el abuelo, pero era mi padre. Ante todo era mi padre y a pesar de eso lo denuncié. A pesar de eso acompañé a mi hijo, a mi hija a denunciar a mi padre. Entonces también es un tema muy importante. Hay una dificultad para establecer límites en la privacidad de cada miembro de la familia. Aquí es muy importante, a veces nosotros decimos, si es tu tía, hazle caso. Si es un adulto, hazle caso. Tú sé obediente y se acabó. A los adultos se les obedece. Y los niños, sí es cierto, ¿no? Pero aquí es muy importante, para empezar, que el niño conozca cuál y qué función tiene cada miembro de la familia. ¿A qué le llamamos con obediencia? ¿Qué es ser obediente? ¿Qué es seguir reglas? ¿Qué es seguir normas? Para que justamente no sean personas o niños o niñas con esta vulnerabilidad para ser abusados. Usar el castigo físico como forma de corrección también no es como adecuado, ¿no? Ante esta situación. Prácticas inadecuadas en la expresión del afecto hacia el menor. Yo creo, y de verdad, fielmente, cuando yo di mi taller, me encantó mucho porque yo le dije a los dos, yo le dije a la que me asesoró, a la maestra en psicología, yo le decía, no, Miss, yo le voy a dar a los dos, porque hablar de emociones es hablar de papás e hijos, porque para que tú le digas al niño o trabajes con el niño, vamos a trabajar la emoción de la tristeza, ¿no? También los papás, porque los papás dicen, no, es que estar triste es como ser perdedor, ¿no? Como ser vulnerable, entonces mejor no. Y entonces esas palabras, como lo decía Dalia, se transmiten y entonces generan un impacto en el niño, que también lo replican y lo llevan a cabo. Entonces es muy importante. ¿Cómo prevenimos el abuso sexual infantil? Es importante psicoeducar, confiar, escuchar, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y esta frase me pareció súper adecuada a lo que estamos platicando, que dice, si le dices a un niño que un ratón vendrá por su diente, te creerá. Si le dices que Santa Claus llegará en Navidad, te va a creer. Si le dices que es tonto, flojo, miedoso, te va a creer. Dile que es inteligente, que es capaz, que es valiente, que es único, que es confiable y también te va a creer.
es parte, a veces como cliché decimos, cree en tus hijos, haz que tus hijos crean en ellos, pero a veces dices, no, pues es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque yo aparte me siento muy perdedor o muy perdedora. O ¿cómo le voy a decir que crea en él si saca 0 en matemáticas? O sea, hágame el favor, psicóloga, no, no se puede. Claro que se puede. Creo que como papás se nos pasa esta parte de resaltar lo que es mi hijo como persona y no lo que obtiene del resultado como persona, que son las calificaciones. Y entonces eso es algo muy importante. Bien, para trabajar con la prevención vamos a tener estos ejes. Eje número 1, sexualidad infantil. ¿Cuál va a ser ese objetivo de plantear este eje? Es lograr que los niños y niñas identifiquen sus diferentes partes de su cuerpo, resaltando la protección de sus zonas privadas a fin de contribuir la educación sexual infantil y también pública. ¿Por qué crees que los niños es importante que sepan el nombre de sus zonas privadas? Cuando yo abordé esto con niños y niñas, había una niña que decía, mi vagina, y la hermana decía, cállate, y la pellizcaba, ay, no, psicóloga, no le haga caso. ¿Qué? Es mi vagina, ¿verdad que es mi vagina? Entonces, la mamá le daba risa porque dice, yo le dije psicóloga que se llamaba así, y desde que aprendió esa palabra en todo momento anda diciendo, mi vagina, no me toques mi vagina. Y entonces fue tanto lo que la mamá le dijo que cuando la bañó, le dijo, no mamá, tú no me toques mi vagina. Entonces su mamá y se me quedé como callada y dije, bueno, entonces tú lávate tu vagina, te voy a enseñar cómo. Sí, sí, tú dime, pero tú no me debes de tocar. Entonces, esto pasa comúnmente en los niños. Y como lo decía Dalia, ¿no? Hay que cuidar mucho la forma en la que expresamos nuestra palabra. Obviamente, hablar del aparato reproductor sexual masculino o femenino es hablar de una gran variabilidad de nombres, sobrenombres que se le dan, atributos, etcétera, etcétera. Pero lo que los niños necesitan saber, porque tampoco vamos a sentarnos y a decir, bueno, entonces, cuando existe una penetración, la vagina se abre, se expande, ¿no? Entonces, más bien información adecuada a su edad que logre este propósito, identificar, hasta lo subrayé, identificar partes de su cuerpo para resaltar la protección. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos? Son 4. Primero, el autocuidado, porque como yo les decía, son niños, pero debemos saber nosotros mismos cómo autocuidar nuestro cuerpo. 2, generar hábitos de limpieza, incluso hasta un hábito que me pueda facilitar la protección, ¿no? De los niños. Hay muchos niños que dicen, a mí no me gusta a lo mejor cambiarme de calzón, ¿no? Y entonces la mamá dice, bueno, pues es normal. Y ante un abuso, cuando vemos todo lo contrario, como decíamos, las conductas empiezan a cambiar, decimos, no, aquí algo está pasando mal. Entonces sí generar ese hábito de se tiene que cambiar los pantaloncillos, las pantaletas, ¿no? En qué momento, etcétera. 2, el autorrespeto. Es muy importante, de verdad, sembrar esa semilla de respeto, primero contigo, hijo, y tu cuerpo, y luego con el resto. Y 3, evitar obviamente los riesgos de cualquier índole, porque a veces también jugando se lastiman. Entonces, me decía una niña, es que yo no sabía que ahí dolía mucho y duele muchísimo, ¿no? Pues claro que duele, pero la niña no sabía, ¿no? O ella no tenía ese conocimiento de que si brincas mucho y por ser niña, pues entonces te das un sentón, pues duele horrible. Entonces, ese tipo de eje o de la forma en que vamos a abordar el eje de la sexualidad va encaminado a esos objetivos. Siguiendo con este eje, vamos a hablar sobre las emociones. Las emociones sirven para adaptarnos y para procesar los sucesos del medio en que nos rodea y por consecuencia, pues nos impulsa a responder mediante acciones según sea el caso. Hay emociones positivas y negativas. A veces los niños siempre dicen eso. Es que hay emociones buenas y malas, decían en el kinder. Y me decía la mamá, pero es que ¿por qué le dicen eso? Es que yo siento que la tristeza es mala. Para mí es mala. Entonces yo le decía a la señora, vamos a empezar a mascar en nuestro vocabulario como papás que las emociones sirven para adaptarnos, porque gracias a ellas nos damos cuenta de lo que estamos pasando, de lo que está ocurriendo. Yo estoy reaccionando a la muerte de mi madre, yo estoy reaccionando a la pérdida de mi perro, yo estoy reaccionando a que no pasó mi programa favorito, Barney, y entonces hice berrinche y estoy enojado. Entonces, esta forma de validar, reconocer y canalizar las emociones de los niños nos va a ayudar muchísimo para que ellos sepan actuar y detectar
esas emociones que yo les decía al principio, en el abuso sexual infantil, muchas veces tienen esas emociones muy ambivalentes. Entonces no saben distinguir y por lo tanto es mejor callo porque no sé qué siento. O sea, no sé ni cómo llamarle o cómo se expresa. Solamente sé que estoy enojada porque con los hombres, entonces hasta pellizco a mi papá o etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos que se van a ver reflejados en la emoción o gracias a la emoción, pues hay que canalizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Validar, reconocer y canalizar. Y aquí les puse, hay un buen de emociones que a veces no nos las presentan y créanme, o sea, si nos hubieran hablado de inteligencia emocional desde la primaria, o sea, seríamos otras personas, ¿no? Pero yo les digo a los maestros, creo que estamos muy a tiempo de hablar de la inteligencia emocional. A veces como adultos nos cuesta reaccionar o responder a las emociones. Entonces, pues obviamente nosotros conocemos nada más estas principales, que es ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo, pero dentro de estas hay una gran variabilidad de emociones que generan un sentimiento que es un poco más duradero, ¿no? Como por ejemplo estar pues inseguro, ¿no? Entonces sentirme inseguro me va a dar el resultado de sentirme inferior. Entonces me siento asustado, voy a vivir comúnmente o en un estado pues aterrado, ¿no? Entonces el miedo paraliza o en todo caso el miedo me hace sentir otra emoción que es el enojo. Entonces, como decía su compañero, no me acuerdo su nombre, Jorge, creo que Jorge nos decía, se comportan de forma agresiva los niños, entre, ya sea entre pares o entre papás, padrino, maestro, etcétera, etcétera, y justamente es por esto. Siguiendo este eje son relaciones afectivas. Identificar las diferentes demostraciones de afecto según el tipo de persona con la que se relaciona. Y yo aquí hice una dinámica bien bonita y a los niños y a los papás les gustó mucho, ¿no? Porque fue como, ¿cómo le expresas a tu hijo, ¿no? La emoción. Lo escribieron en un papelito, entonces los niños iban desenvolviendo y no, pues esta es mi mamá. Entonces ya la mamá decía, sí, yo con mediante abrazos, ¿no? Pero no me gusta que me des abrazos, mamá. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos? ¿O qué necesitas de mí, mamá, para saber que te amo? Bueno, pues que me digas que me amas, o que me decía un niño, que me dé la bendición, maestra, nada más. Ah, bueno, perfecto. Entonces, el darle la bendición, ¿no? Y distinguíamos cómo te relacionas con alguien que no es tu papá, que no es tu mamá, que no es tu hermana. Y entonces ellos solitos decían con mi tío, bueno, ¿y con tu tío cuál es esa forma? ¿Tu tío qué es o cuál es su función? No, pues es hermano de mi mamá y me puede decir cómo estás, ¿no? Dábamos ejemplos. ¿Cuál era la finalidad? Identificar roles, el afecto, porque decían, pues para mí mi tío, como se me hace muy chavo, pues a lo mejor saludarnos así, pero solo eso, o incluso nada más de lejos, o incluso teníamos una señal de familia, ¿no? Me decía la niña, tenemos una señal así como Spider-Man, ¿no? Entonces, Spider-Man y te quiero. Respeto y sobre todo establecimiento de límites. Es muy importante los límites. Y yo le hacía esta pregunta, ¿cómo nos relacionamos con mamá, papá, hermanos, primos, tíos, vecinos y maestros? Es muy importante. Es muy importante involucrar a todos aquellos actores que están alrededor de nuestros niños, niñas y adolescentes y ser lo más real posible. Justamente en este eje 2, ¿cuál es el escenario posible de abuso sexual? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se imaginan ustedes que vamos a actuar frente a este escenario de abuso sexual? Adelante. Pienso que lo principal sería que si hay una sospecha, demos un proceso de investigación. En este proceso de repente es muy complicado porque pues por normativa lo que tú tendrías que hacer es ir y levantar tu denuncia independiente de en el ámbito en el que estés, ¿no? Pero pues bueno, ese proceso te va a llevar a otros muchos que a veces se ven muy complicados y vendríamos hablando de todo esto que llamamos la revictimización. Entonces, de repente, cuando llegas a un caso como
de primera mano, lo único que puedes hacer es dar la contención a la víctima y de manera posterior darle el seguimiento, acompañarlo a todas las instancias a las que puedan ser, a las que tienen que ser canalizados en este sentido hablando. Creo que en este caso la compañera Dalia tendría muchísimo más que aportar que su servidora, pero sí tendríamos que darle la importancia correspondiente a la denuncia del pequeño. Y otra parte que a veces se nos pasa de largo es como ver la actitud que tienen los padres o los tutores respecto a lo que está sucediendo. Pues creo que sería lo único que puedo aportar medianamente. No, muchas gracias. Yo no diría medianamente, yo diría grandemente. Acuérdense, todos aportamos cosas y justamente, ¿no? La maestra Dalia nos va a entender en este terreno legal, ¿no? Cuando se trata de hacer una investigación exhaustiva para poder remitirlo a las autoridades competentes. Pero aterrizando lo más cercano, ¿no? Imaginémonos que yo soy la mamá y que me acabo de dar cuenta, muy buenas aportaciones, dice Dalia. Muchas gracias, maestra Dalia. Justamente como yo les decía a los papás, a veces decimos, o sea, es más fácil decir, en caso de temblor, punto número 1, punto número 2, punto número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pero en temas de abuso sexual, en temas de esto, pues a veces nos quedamos como muy trabados, o sea, no entendemos la magnitud del problema, como decías, primero canalizarlo. Aquí justamente yo puse identificar situaciones donde pueda acontecer un escenario de abuso sexual. No proporcioné un material que me dieron en Perú por respeto de autor, pero en el video decía algo muy interesante. ¿Qué hacer, por ejemplo, si los niños son más pues propensos a quedarse solos en casa y los cuida un primo? Y el primo entonces ahí en el video decía, y el primo entonces ve pornografía, ¿qué harías tú? ¿Qué es pornografía? ¿Qué es, por ejemplo, que te sientas mal o que te sientas incómodo? Esa es la importancia de ponerle nombre a lo que el niño está sintiendo. Es que eso no me gusta, no me gusta, más bien me hace sentir incómodo. Yo les decía a los papás, cuando tú le preguntas a un niño, hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues bien, pero ¿qué es bien? Me siento angustiado, pues me siento estresado, me siento alegre, me siento muy incómodo porque no hice la tarea, siento vergüenza porque escupí el chicle y la maestra me vio. O sea, hay que acostumbrarlos a que hablemos de esa forma, que no estemos un bien o un mal. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? Si a veces como adultos a nosotros nos cuesta expresarnos, pues mucho más a los niños. Entonces, en este caso, proporcionar varios escenarios de abuso, que fue lo que platicamos con ellos, ¿no? Presentarles, por ejemplo, en la escuela, qué tipo de abuso puede existir entre compañeros, entre maestros, etcétera, etcétera. Dando estrategias de afrontamiento tanto para los papás, porque algo que dijo su compañera es muy importante, la contención, es muy importante, porque cuando se te desborda y entonces, ¿y por qué? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y por qué si estás viendo que está mal eso, que te toquen? ¿Estabas ahí? O sea, ¿te quedaste ahí? No, estás mal, niño. O sea, no, es más bien contenerlo, porque aparte sienten las personas que han sido abusadas a veces coraje o enojo con ellas mismas, porque dicen, ¿cómo pasó eso? Más la mamá, es que no puede ser que no me di cuenta, y entonces yo miro a mi hijo y digo, no, hijo, tú perdóname. Es correcto, si no sabemos contener, podemos hacer más daño. Y definitivamente, yo creo que eso hay que tatuarnos aquí, o sea, hacer la contención. No el momento de cómo, cuándo y por qué te bajaste el calzón, no debiste de bajarte el calzón. El hecho de que nosotros psicoeduquemos a los niños en pro a la prevención de abuso sexual, no quiere decir que entonces se va a llevar de esa forma, sino es constante. La prevención es constante, es comunicarnos directamente, enseñarle a nuestros hijos e hijas a formar parte de la sociedad, no a esconderlos, sino a formar parte de la sociedad y que ellos mismos generen ese sentido de seguridad, de, oye, hasta aquí ya no me hace sentir cómoda. Oye, amiga, ven, o que te abrazo, no, muchas gracias, no, prefiero que estrechemos las manos y más que suficiente. Entonces aquí, brindar como familia una red de apoyo y protección en primera instancia. Siempre hay que hablar
de posibles escenarios, ¿no? ¿Qué vas a hacer si te encuentras en un lugar solo? ¿Qué vas a hacer? No, o sea, ponerle todos estos, no presentar como tal, va a haber una penetración, te va a tocar, ¿no? Pero sí empezar como a ver este entorno de abuso que preparan las personas que cometen esto, ¿no? Y obviamente en primerísima instancia eso. ¿Cuál va a ser otro punto importante? La difusión. Incentivar a los niños, incentivar, no obligar, no intimidar, no decir, órale niño, hazlo así, porque si no, me decía una señora, ya le dije a mi hijo que si no lo van a violar. No, o sea, no, tampoco, no es así. Es incentivar a los niños y niñas que expresen lo que han aprendido en las sesiones, generando interés por su desarrollo y establecimiento de relaciones con los de su entorno. Creer en el menor, que lo que nos quiera contar, ya sea una situación, es la forma de estimularlos para que cuenten toda esa verdad, porque yo creo que la maestra Dalia nos sabrá explicar un poquito más de esto, pero siempre hay algo, la verdad, tu verdad, nuestra verdad. Y la verdad, a veces el niño no la va a materializar cronológicamente. Punto número 1, me tocó, no, sino lo va a contar de tal impacto que él recibió. Entonces, eso es muy importante. Brindarles apoyo, escuchar con atención y sobre todo cuando nuestros hijos nos comuniquen cosas, agradecerles, no regañarlos. Ay, no, pues es que, ay, ¿por qué hiciste eso si te dije que es lo primero que hiciste, no? No, generar ese ambiente de confianza, aclararles que la acción del agresor es incorrecta, validar el respeto y los límites de los niños y las niñas que ellos decidan hacer, que ellos decidan establecer. Por ejemplo, en las sesiones que tuve, los niños decían, bueno, para mí demostración de amor es esto, y ya lo dije, o sea, mamá, ya no hagas eso porque me hace sentir avergonzada. Una vez dicho eso, la mamá dijo, ok, lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a hacer. Perfecto. Y le voy a decir al resto de la familia que no te abrace porque ya sé que no te gusta que te abrace. Impulsarlos a contar todo sin temor, sin ser y sentir ese rechazo de la familia. Existen diferentes formas de resolver situaciones. Es correcto, dice, tener la pericia y experticia para saber cuándo y cómo indagar, cómo y cuándo indagar, preguntar, tal y como utilizar la dinámica que éste narre desde el final, desde su narrativa hasta el principio. Así es, entonces hay que tomar nota de lo que nos dice la maestra Dalia, tomar mucho en cuenta esta parte de escuchar y de que nos los va a decir así, no, ella sabrá, en terapia es lo mismo. No te va a decir el niño, bueno, yo estaba y no pensé o pensé, no, te va a decir, bueno, me pasó esto, como la niña, ella llegó diciéndome, yo quiero que metan a mi abuela a la cárcel. Fin. No me preguntes otra cosa, quiero que metan a mi abuelo a la cárcel. Durante las sesiones o como fuimos trabajando, ya empezamos a acercarnos un poquito más a lo que ella sentía. Y ella se sentía avergonzada, porque aparte ella decía, la concepción, el constructo de abuelos es de que te quieran, te amen, te protejan, te consientan. Entonces ella entraba en conflicto porque decía, ¿cómo es posible? Entonces yo no tengo abuelos, entonces mi abuelo no es mi abuelo. ¿Y qué pasa con mi abuela, no? Yo creo, o sea, ¿cómo mi abuela puede casarse con mi abuelo si es malo? O sea, todo ese tipo de cosas generan un gran impacto en los niños y un cambio radical en lo que es la familia. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente les dejo esta frase que me gustó muchísimo, que dice, ámalo, cuídalo, cultívalo, enséñalo. Eso es lo que merece por ser niño, divinidad e inocencia. Y obviamente aplica en todos. Hablar del tema de abuso sexual infantil no es hablar de revictimizar, no es hablar de, ay, es un cliché. Ahorita todo el mundo quiere hablar de abuso porque es de abuso. No, es porque desafortunadamente y desgarrantemente existe esto. Si nadie consumiera la pornografía infantil, no habrían esos escenarios tan catastróficos, tan desastrosos, pero los hay porque alguien lo consume. Esa es nuestra realidad. Entonces partimos de esa realidad, vivimos día a día sumergidos en la violencia y de los más vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes. Entonces nuestro compromiso no nada más es pasar este tip, este mensaje, sino llevarlo a cabo, crear y establecer las alianzas necesarias, las estrategias necesarias, así yo sea docente y cuando el niño me diga algo y aconsejarle a los papás. Hay que hablar, hay que asesorar a los niños, hay que escucharlos,
no son niños desastrosos, no son adolescentes de cristal, no, son personas sumergidos en esta nueva era digital, pero eso nos exige que seamos mejores personas. Sí, yo siempre digo, a mejor tecnología, mejor humanidad. O sea, debemos de ir a la par. Adelante, maestra Dalia. Disculpe, maestra, pero yo levanté sin querer la mano. Ok. Sí, o sea, lo que les decía, o sea, definitivamente yo creo que tenemos una gran responsabilidad y ojalá este espacio que nos sirvió a todas y a todos para conocer diferentes puntos de vista y de verdad, o sea, yo siempre digo, hay que tatuarnos ese convencimiento de que la prevención está en todos somos corresponsables, todos vivimos en un mundo donde la violencia y los índices, como yo les decía, odio las estadísticas, pero abres un portal de internet, abres el tema de abuso y te das cuenta perfectamente de todos abusos que existen día tras día tras día en un menor, en otro menor, en menores de igual condición entre pares, ¿no? Y a veces entre pares es más complicado verlo desde ahí. Entonces hay que darnos esa oportunidad y pues platicar y prevenir, porque sí lo podemos hacer, prevenir el abuso sexual infantil y en nombre de ellos y ellas. Entonces, por mi parte sería todo. Les dejé un libro, me gustaría mucho que lo leyeran, está muy interesante. Con la maestra les dejé el link porque está en internet. Se llama Abuso Sexual Infantil, entre comillas, en las mejores